Un cordial saludo, mi nombre es Ariana Quimi Suárez, de la carrera de Nivelación Bioquímica y Farmacia en la asignatura de Comunicación Oral y Escrita. Vamos a tratar dos temas, que son las categorías gramaticales y la estructura básica de la oración. ¿Qué son las categorías gramaticales? Son las clasificaciones de la palabra según su rasgo y características comunes. Entre estas tenemos el artículo, el verbo, el adverbio, pronombres, preposiciones y conjunciones. El artículo es una clase de palabra que acompaña el sustantivo dentro de una oración. Esta expresa también género y número. En el género sería masculino o femenino y el número singular o plural. En el primer ejemplo tenemos, no podemos ir en el carrito de golf, las llantas se averiaron. Tenemos dos artículos en la oración, el y las. El sería del género masculino del singular y las del género femenino del plural. Tenemos el verbo, que es la acción que realiza el sujeto dentro de la oración. Esta tiene diferentes variaciones gramaticales como el tiempo, el número y la persona. En el ejemplo tenemos Oliver jugará fútbol todos los días después del colegio. Jugará sería el verbo, que está conjugado en el tiempo futuro, en la tercera persona del singular. El adverbio se usa para modificar el verbo al adjetivo, incluso otros adverbios. Estos dan a conocer circunstancias donde la acción sería el tiempo, cantidad, lugar y modo. En el ejemplo 1 tenemos Jake y Finn comen mucho pay de manzana. El adverbio sería mucho, que es un adverbio de cantidad. Tenemos lo que son los pronombres, que son palabras que reemplazan al sustantivo en una oración, para tener que evitar mencionarlo directamente. En el ejemplo tenemos Mordecai y Rigby le pusieron nombre a un piano rojo. Mordecai y Rigby son dos personas que sería plural y se habla del género masculino, que se reemplazaría con el pronombre ellos. ¿Qué quedaría en la oración? Ellos le pusieron nombre a un piano rojo. Tenemos las preposiciones, que son palabras que conectan o relacionan dos o más palabras entre sí. Tenemos preposiciones de lugar, de tiempo, de oposición, de modo, de ausencia, de causa-consecuencia, de instrumentalidad. En el ejemplo 1 tenemos, la fiesta duró hasta las 6 de la mañana. Tenemos la preposición hasta, que es una preposición de tiempo, que nos indica el momento en el que sucedió la acción. Tenemos el siguiente ejemplo, que sería, ve a buscarlo al correo, lo enviaré por encomienda. Tenemos la preposición por, que es una preposición de modo, que nos indica la forma en que la acción se llevó a cabo. Tenemos las conjunciones, que son un tipo de palabra que permiten enlazar a otras palabras. Tenemos en el ejemplo 1, te comes la comida o no te levantas de la mesa. La conjunción sería o, pues está uniendo una oración con otra. Tenemos en el tercer ejemplo, quisiera ir al parque, pero está lloviendo muy fuerte. Sería una conjunción la palabra pero. La palabra pero sería una conjunción de contradicción. Tenemos ahora el tema a tratar, la estructura básica de la oración. ¿Qué es la oración? Es una unidad de sentido compuesta por diferentes palabras ordenadas que expresan una idea o mensaje. Esta tiene que tener el mayor sentido posible para que se pueda entender el mensaje. Su estructura por lo general se basa en sujeto, verbo y complemento. Esta también se puede agrupar en sujeto y predicado, donde el predicado sería la suma del verbo con el complemento. Tenemos como análisis gramatical el sujeto, que es la persona de quien se está hablando en la oración. Para encontrar el sujeto, las siguientes preguntas que hay que hacernos es quién o quiénes, al verbo de la oración. En el primer ejemplo tenemos, Jacqueline prepara el desayuno.
Tenemos la pregunta ¿quién prepara el desayuno? Y la respuesta sería Jacqueline. Tenemos el verbo que es la acción que realiza el sujeto dentro de la oración. En el primer ejemplo tenemos Claudia hace sus tareas los fines de semana, que el verbo sería hace. Y tenemos el segundo ejemplo, los niños irán mañana a la playa, que el verbo sería irán. También tenemos el complemento, que son partes de la oración que aportan información adicional sobre el sujeto o el predicado. Estas se clasifican también en complemento directo, indirecto y circunstanciales. En el complemento directo es la persona, animal o cosa sobre la que recae la función del verbo. Para hallar este, tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué o a quién? En el primer ejemplo tenemos Margarita hizo helado para la fiesta. La pregunta sería, ¿qué hizo Margarita? La respuesta sería helado. Tenemos el complemento indirecto, que muestra sobre quién o quiénes recaen la acción verbal. Las preguntas que hay que hacernos para hallar el complemento indirecto serían ¿a quién y para quién? Tenemos la primera oración que sería los talleres fueron entregados a Tommy. La pregunta sería ¿a quién les entregaron los talleres? La respuesta sería Tommy. Tenemos el complemento circunstancial que muestra información adicional sobre el sujeto o el predicado. Estas se subdividen en tiempo, modo, lugar, herramienta, entre otros. Se lo pueden contar aplicando las preguntas ¿cuándo? ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Con qué? La primera oración sería la pizza llegó en la noche a la puerta de la casa. ¿Cuándo llegó la pizza? La respuesta sería en la noche. En el siguiente ejemplo tenemos los militares regresaron cansados. La pregunta sería ¿cómo regresaron los militares? La respuesta sería cansados. Muchas gracias.